Hola a todos, mi nombre es Julio Rivera y mis compañeros Maybe Andrade, Daniela Santos, Clarisa Ramos y Michael Portillo vamos a exponer el tema géneros periodísticos gracias a la licenciada Gloria Carranza, que imparte la materia de redacción periodística 1 en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel. Somos estudiantes de la licenciatura en Comunicación Institucional y Periodismo, y para principios vamos a tratar la forma posible de que esta exposición sea de mucha utilidad para todos aquellos que tienen inquietud sobre algunos géneros periodísticos, de los cuales los vamos a explicar de la mejor forma posible. Para ello vamos a empezar con los que son los géneros periodísticos informativos. Para empezar tenemos a lo que es la noticia, que la noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho actual que capta mucho interés público. Dentro de ello, nosotros, para hacer pública una información, podemos contar con diversos medios de comunicación social que podemos utilizar, como es la prensa, la radio, la televisión, el internet, entre otros medios que nosotros podemos utilizar. Dentro de la noticia es una narración de acontecimientos que en específico son muy novedosos y que cautan el interés público, ya sea de lectores o audiencia. Para lo que es la noticia, nosotros debemos de contar con las 6W, que son por sus siglas en inglés, y dentro de ello podemos utilizar y debemos de utilizar siempre lo que es las preguntas de el qué, de qué se trata, cómo ha sucedido, quiénes son los protagonistas del hecho o los sujetos de la noticia, ¿verdad? También tenemos el cómo, de cómo ha ocurrido, cuándo, es el inicio, duración y final de cuándo ocurrió y en qué momento ha sucedido, ¿verdad? También tenemos el dónde se ocurrió el hecho, ¿verdad? O el acontecimiento del cual se está hablando o el que se está presentando, el por qué, cuáles son las razones por el cual se ha originado los hechos. Ahí es donde se describen todos los antecedentes, ¿verdad? Dentro de la construcción de la noticia, nosotros podemos hacer uso de montones de conjuntos de noticias, de hechos, para divulgar una información en un determinado momento, ¿verdad? Para las fuentes de información debemos de presentar lo que cuando uno está presente dentro del hecho, o darle cobertura informativa a lo que se está presentando en ese determinado momento, ¿verdad? Ahora, la documentación, que es aquí donde la información a veces no es totalmente nueva, pero que la información hay que hacerla pública sobre algún acontecimiento de la actualidad, ¿verdad? Porque no nos vamos a dar una información de la cual ya fue antes y ya no capta interés, sino que se revela a lo que es actual, ¿verdad? Ahora, las fuentes de información, aquí es donde se determina cuando nosotros damos una cobertura, damos una entrevista a un hecho o acontecimiento que se está dando, o viene una persona y nos cuenta el hecho, cómo sucedió, por qué el motivo, cuál fue lo que pasó. O también podemos hacer uso también de preguntar a las autoridades o a víctimas de algún suceso. Dentro de las características principales de la noticia podemos mencionar
lo que es la veracidad, la actualidad, la proximidad, la consecuencia, en fin, tantas características que hay que abordan dicha noticia. Ahora, ya para culminar con lo de la noticia, podemos mencionar las partes de la noticia. De lo primero es lo que es el título, que son una limitación de palabras, pero de las cuales es para captar el interés del público. La entradilla es el párrafo inicial de la noticia, donde se detallan los hechos, pero de las cuales es para captar el interés del público. La entradilla es el párrafo inicial de la noticia, donde se detallan los hechos más relevantes de dicha noticia, y el cuerpo, donde va determinada toda la noticia, desglosando de lo más importante a lo menos importante. Y ya con el cierre o remate es la presentación de conclusiones o ideas secundarias de la noticia. La entrevista. Primeramente vamos a definir qué es una entrevista. La entrevista es una conversación entre dos o más personas con objetivos definidos. Esta puede ser de índole privada y con público. Se definen dos tipos de roles, los cuales son el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador tiene que generar un clima de confianza para así el entrevistado se desenvuelva de mejor manera. Así, toda la entrevista y con el lenguaje adecuado al contexto podrá lograr su objetivo eficazmente. El rol del entrevistado. Este tiene que tener conocimiento con antelación sobre el tema, pero eso sí, no debe saber las preguntas que le harán, porque así sus respuestas serán más genuinas. El objetivo de la entrevista es obtener información sobre un tema determinado. Las partes de una entrevista son la preparación, el inicio o presentación de la entrevista, el cuerpo o desarrollo de la entrevista y por último la conclusión o cierre de la entrevista. El tiempo y el lugar de la entrevista. El tiempo debe tener una duración previamente establecido y debe ser realizada en un lugar con condiciones en donde el entrevistado y el entrevistador puedan ejecutar sus roles de la manera más cómoda posible, de acuerdo al contexto. Existen varios tipos de entrevistas, entre las cuales están entrevistas laborales, entrevistas médicas, entrevistas de medición o encuesta, entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas y libres, entrevistas periodísticas. Yo explicaré una de ellas, la cual es la entrevista periodística. La finalidad de esta es obtener datos de interés periodístico. Se divide en tres partes, que son las entrevistas noticiosas, entrevistas de personalidad y entrevistas de opinión. Explicaré la entrevista de opinión. En esta se desea saber cuál es el punto de vista del entrevistado de un hecho relevante. Por ejemplo, el gobierno dicta nuevas medidas económicas. Es muy común ver, entrevistar a personas, por ejemplo, a personas académicas y especialistas en la materia para que expliquen sus perspectivas sobre el hecho. Y las entrevistas pueden ser abiertas, cerradas, semiabiertas o mixtas. Gracias. En esta parte del video me ha tocado hablar sobre el artículo. Los artículos se refieren a cada tipo de texto de varios autores. Estos textos sirven como parte independiente del esquema, periódico o revista a publicar. El término se utiliza a menudo para referirse a noticias o artículos publicados por la prensa.
Un artículo es un tipo de texto que se utiliza para explicar la posición de un periodista, escritor o particular sobre un tema específico que puede responder a intereses generales como la política, la seguridad, la salud pública y la educación, y se publica en medios gráficos de masas como periódico, página de internet o revista. A través de estos artículos se busca influir en las personas y producir en ellas determinadas conductas y modificar la opinión pública. Para ello se utilizan argumentos que apoyan la posición del autor. Suelen ser artículos de periódicos, por lo que estos profesionales se denominan el cuarto poder. Las características del artículo son: introducción, tiene que despertar el interés en el lector, ser la atracción para seguir leyendo el artículo hasta el final. Desarrollo, tiene que tener la documentación y las verdades periodísticas. Aquí se convence con hechos y juicios lógicos. Conclusión o párrafo final, tiene que tener un efecto sorpresivo de manera que quede grabado en la mente del lector. Tipos de artículos: divulgación científica, artículo de carácter científico para cualquier clase de público, no necesariamente especializado. El articulista define el lenguaje y el público. Tiene la labor de comunicar sin ser especialista y hacer lo posible porque sea entendido por cualquiera. Editorial: noticias importantes y de interés. Se señala su significación y trascendencia. Evita entrar en detalles colaterales al tema principal. De fondo: artículo donde se abordan temas de interés. Tiene distintos objetivos como instruir, informar, polemizar, comentar o interpretar. Estilo variado. Columna o comentario. Es un artículo de un colaborador de revista o periódico. Trata diversos temas. El autor se inclina hacia lo que le interesa. Tribuna. Artículo largo. El articulista defiende su postura, los temas son de menos actualidad. Los escritores de estos artículos son en su mayoría especialistas o representantes de instituciones o distintos sectores. Crítica: enjuicia, comenta una obra, expresa opinión del articulista. Habla de todo el contexto, repercusión, antecedentes de una obra. El editorial es el género de opinión más importante para que el lector pueda dar a conocer la opinión de un periódico sobre un tema trascendental de la actualidad, por lo general político o económico. El editorial se trata de un texto tradicional de los periódicos y se encuentra situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación. Aunque el editorial no lleva firma, ya que resume una opinión colectiva, hay periodistas que se encargan de su redacción, los llamados editores. Las funciones del editorial son: número 1. Explicar los hechos. El editorialista debe saber desglosar la importancia y las consecuencias de los hechos. Número 2. Dar antecedentes. La interpretación de los hechos requiere contextualización histórica en la que se indiquen los hechos más relevantes que han tenido una incidencia directa o indirecta en la noticia. 3. Predecir el futuro. Siguiendo una lógica discursiva, el editorialista debe ser capaz de intuir los próximos hechos que acontecerán en vistas de ese análisis previo que se ha confeccionado. Y número 4. Formular juicios. El editorial es un género de opinión y por ello no se le presupone una neutralidad, sino todo lo contrario, una posición bien definida.
en torno a un tema y una serie de juicios claramente expuestos. La crítica periodística es un artículo firmado que se enmarca en el género de opinión. En él se expresa un juicio razonado de valor sobre cualquier producción en el terreno del arte y la cultura en general. Además, es el género de opinión que explica, analiza, argumenta y enjuicia las cualidades de una obra de creación. Es importante no confundir una crítica y una reseña, porque se tratan de dos géneros diferentes. Los 5 tipos de crítica de arte son: número 1. La crítica analítica. En ella se analiza con vigor cada una de las partes de la obra, que se enjuicia con valoraciones concretas sobre su realización, dirección o interpretación. Número 2. La crítica laudatoria. En ocasiones encontramos en los periódicos alguna crítica de arte en la que su autor prodiga excesivamente elogios hacia todas y cada una de las partes de la obra enjuiciada. Número 3. La crítica descriptiva. Es aquella donde no se analiza el contenido de la obra y el crítico se centra en exponer los detalles que la componen. Número 4. La crítica expositiva. Es la crítica que ni siquiera describe la obra artística, habla de su autor o de su repercusión social, pero no entra en detalles de las partes que la componen o el trabajo de dirección, realización o interpretación. Y la número 5, la crítica estética. Es aquella que se asemeja a un artículo firmado, con la que con belleza expresiva se hace un recorrido por la historia de la obra o de su autor, pero no describe, ni analiza, ni expone ninguna parte de la obra. A continuación hablaré acerca de 3 diferentes géneros periodísticos. Uno de ellos es el género informativo, el segundo es el género de opinión y el tercero es el género interpretativo. Los géneros periodísticos informativos transmiten la información de manera objetiva, sin incluir opiniones o valoraciones. Ejemplos de este pueden ser la noticia y el reportaje. Los géneros periodísticos de opinión analizan e interpretan cuestiones de la actualidad y tienen un carácter subjetivo, es decir, que estos sí incluyen juicios y valoraciones. Ejemplos de este género son los siguientes: editoriales, artículos y columnas periodísticas. El género periodístico interpretativo. Estos mezclan la información con la opinión. Ejemplo de ello pueden ser las diferentes crónicas existentes, las entrevistas y las críticas.